que tenemos preparada con un referente, un rockstar, pero de verdad, el rockstar. Bioquímico, doctor en biología celular y molecular, conocido por su labor como comunicador científico. Desde pequeño soñaba con convertirse en científico impulsado por una insaciable curiosidad y un deseo profundo de comprender al mundo que lo rodea. Hoy es uno de los principales comunicadores de la ciencia, divulgador, escritor de libros, rockstar. Hace varios años ya que tuve la posibilidad de entrevistarlo también, de conocerlo y de compartir con él este amor que tiene por la divulgación científica. Hoy nos trae la conferencia La curiosidad como motor de la ciencia. Con ustedes, dejo en el escenario de la segunda jornada de Ciencia Sin Ficción al gran Gabriel León para que nos entregue toda su experiencia, todas sus reflexiones en esta segunda jornada de Ciencia Sin Ficción. Adelante, Gabriel. Buenos días. Buenos días. Ahí sí. ¿Quién tiene sueño? Ya, vamos a apagar las luces y vamos a dormir media hora. Se cancela la charla. No, vamos a hablar. Ok. Estamos reunidos acá para poder conversar. Conversar se hace un poco difícil cuando uno está aquí arriba. Y yo, como soy desordenado y un poco hiperkinético, me voy a bajar. Me voy a tirar para acá después, tranquilo, todavía no. Les quiero contar algunas cosas que están vinculadas con lo que estamos viviendo. En particular, con algo que tiene que ver con esta palabra que está aquí, conciencia, que es lo que nos convoca. Y para poder hablar de ciencia me voy a bajar. Ya, acá estamos. Usted, sí, no se asuste. La compañera que está al lado, ¿está viva o está muerta? Rápido. Está viva, me dice. Obvio que está viva. ¿Y la bolsita esa está viva o está muerta? Está muerta, ¿cierto? Una bolsa. La pregunta interesante es, ¿cómo supo ella que la compañera está viva? Bueno, en primer lugar porque no huele feo, ¿cierto? Pero, ¿cómo uno puede determinar que algo está vivo? ¿Qué hacen las cosas vivas? ¿Qué no hacen las cosas muertas? Respiran, ¿cierto? Y se le nota a los animales porque respiran, ¿cierto? Si usted mira un árbol mucho rato, ¿se nota que respira? No. Pero sigue vivo, pero ojo, no se nota que respira. ¿Qué otras cosas hacen los seres vivos? Se mueven. De nuevo, ¿han visto un árbol corriendo? Si han visto un árbol corriendo, vayan al médico, ¿ya? Eso no está bien. ¿Qué más hacen las cosas vivas? Se reproducen. Yo tengo un par de amigos que son estériles. ¿Están muertos? No, ya. ¿A qué voy con todo esto? Hay ciertas cosas para las que tenemos ideas intuitivas, ¿cierto? Y todos ustedes probablemente pueden clasificar de una lista de cosas lo que está vivo de lo que no está vivo fácilmente. Y con la ciencia nos pasa algo parecido. Uno escucha la palabra ciencia y como que tiene una idea de lo que es. Por eso quiero partir con esta pregunta. ¿Qué es la ciencia? Entonces, cuando uno empieza a hablar de ciencia, empiezan a aparecer imágenes en la cabeza. Por ejemplo, usted, cuando piensa en ciencia, ¿qué se imagina? A Nikola Tesla, a un científico. ¿Y usted? Física, fórmula. ¿Y usted? Un laboratorio, obvio, pues. ¿Y usted? Un científico con delantal, de lente, como son todos los científicos. Y lo primero que vamos a conversar hoy día es tratar de resolver esa pregunta. ¿Qué es la ciencia? Porque la mayor parte del tiempo la gente confunde la ciencia con la verdad. Dice, no, esto es así porque lo dijo un científico. Y es la verdad. Vi un estudio el otro día. Tomarse 2 copas de vino al almuerzo es como ir al gimnasio. Eso es ciencia, así que vamos tomando vino. Entonces, lo primero que vamos a conversar hoy día es que la ciencia no es la verdad. Es otra cosa. Y para eso, para poder contestar esa pregunta,
yo tuve que leer el diario de vida de alguien. ¿Qué les parece? Poco cool, ¿cierto? Pero esa persona estaba muerta, así que da lo mismo. Da igual. Bueno, yo leí ese diario de vida y encontré este dibujo que me encanta. Usted, ¿qué hay ahí? ¿Qué ve ahí? No me chamullé. Me hizo un agujero oscuro. ¿Usted qué ve ahí? Una molécula de agua chamullenta. ¿Qué ve ahí? Cáchate este otro. Círculos. ¿Cuántos? 3. Esa es la respuesta. Ahí hay 3 círculos. Hay gente que me dice esas cosas, un agujero negro, una molécula de agua. Hay gente que me dice que eso es una olla. Gente que claramente nunca ha cocinado. Hay gente que me dice que es Mickey Mouse, pero que le dio apoplejía y se le cayeron las orejas, quedó chueco. Eso que están viendo ahí es un dibujo de 1610. Y lo hizo, no, del año 1610. Y lo dibujó un señor que se llamaba Galileo Galilei. ¿Alguien sabe a qué se dedicaba Galileo? Era astrónomo, uno de los primeros científicos modernos de la historia. ¿Qué instrumentos científicos usan por antonomasia los astrónomos? Un telescopio. En 1610, ¿dónde podían comprarse un telescopio? En ninguna parte. No podían ir ahí a AliExpress y pedir un telescopio, porque no había. Si ustedes en 1610 eran astrónomos o astrónomas y querían un telescopio, ¿qué tenían que hacer? Fabricar un telescopio. ¿Y qué necesitan para hacer un telescopio? Vidrio. Muy bien. Y compran vidrio, lo pulen pacientemente hasta hacer un lente, lo montan dentro de un tubo y salen después al patio a jugar. Y en 1610 Galileo hizo eso, en un telescopio. Salió al patio de su casa de noche, apuntó al cielo y dibujó lo que estaba mirando. Y lo que Galileo estaba mirando era Saturno. Estaba borracho, parece, ¿no? ¿Se parece a Saturno? ¿Alguno de ustedes habría dicho que eso era Saturno antes de la historia que yo les conté? No, me dijeron agujeros negros, olla, monos, moléculas de agua. Nadie dijo Saturno. Pero quiero que me escuchen con atención. En 1610, la primera vez que un científico miró Saturno, esa fue su conclusión. Saturno es así. La ciencia no es la verdad. Porque Saturno no es así, pero en algún momento esa fue la conclusión. Lo que pasa es que nosotros seguimos investigando. ¿Hay alguien acá que toque guitarra? Por acá, que está más cerca, por acá. Voy a ir por acá. Usted, delante. Es usted, sí. ¿Hace cuánto tiempo toca guitarra? ¿Cuánto? 4 años. ¿Cómo era para la guitarra cuando comenzó? Horrible, pésimo, espantoso, vomitivo. Y hoy, 4 años después, ¿cómo es? Un rockstar. Slash de la 8ª región. Ya, ¿por qué pasa eso? Por la práctica. Ustedes practican y se vuelven mejores. Si practican y se vuelven peores, revisen sus métodos. Algo raro hay ahí. ¿Por qué esta historia? Porque 6 años después de eso, Galileo fabricó otro telescopio. ¿Cómo creen que le quedó en comparación con el primero? Mejor. Compró mejor vidrio. Dijo, no, dame el vidrio de la caja que tenía escondida ahí, el vidrio bueno. Pulió mejor, aprendió a pulir mejor el lente, hizo un lente más grande, armó mejor el telescopio, le quedó mejor alineado. Y con ese telescopio nuevo, en 1616, Galileo repitió el ejercicio. Salió al patio de su casa de noche, apuntó al cielo, miró a Saturno y lo dibujó. Pero esta vez dibujó eso. Está tomando menos. Se parece más a Saturno, ¿cierto? Ya. Pero ¿es el Saturno que ustedes dibujarían? No. Pero se parece más. En 6 años, Galileo cambió de opinión. ¿Por qué cambió de opinión? Porque tenía mejor evidencia, tenía un mejor telescopio, obvio. Pero todavía no es el Saturno,
¿qué ustedes dibujarían? Parece un ojo. 50 años después, Galileo ya se había muerto. Otro astrónomo, el holandés Christian Huygens, fabricó otro telescopio. No usó lentes. ¿Qué usó? Espejos, muy bien. Usó un espejo, armó un telescopio gigante, y Christian Huygens salió al patio de su casa, apuntó al cielo, miró a Saturno y lo dibujó. Y Christian Huygens dibujó esto. Este no tomaba. Era abstemio. Jóvenes, nos demoramos como 70 años en entender cómo era Saturno. La ciencia no es la verdad. La ciencia es un proceso que lentamente nos permite entender mejor cómo es el mundo. Y este ejercicio histórico nos muestra ese camino. Pasamos de eso, a eso, a eso. Y hoy sabemos, ¿cierto?, que Saturno es así. Ay, gracias, que estoy de espalda. Saturno es así, ¿cierto? La NASA mandó un montón de sondas, la última Cassini la mandaron a Saturno, se sacó un montón de fotos. Esa es una selfie que se tomó Cassini con Saturno en Facebook. Después de eso la NASA destruyó la sonda para que no contaminara ninguna de las lunas de Júpiter. Y es una maravilla. Yo vivo en Santiago, y en Santiago vivo en una plaza. O sea, no en la plaza, al lado. ¿Se imaginan ahí algún lugar científico, una carpa en la plaza? No. Vivo en la plaza. Y yo, como soy ñoño, como dijo Flanger, yo soy un ñoño orgulloso. Yo en mi casa tengo un telescopio respetable. Y como soy ñoño, de vez en cuando lo desarmo y armo mi telescopio en la plaza. Entonces, imagínense ustedes, en pleno centro de Santiago, un tipo con un telescopio gigante y pasa la gente con sus bolsitas del supermercado. Y me quedan mirando. Y me dicen, joven, qué lindo. Joven, ¿qué está haciendo? Y yo les digo, estoy mirando Saturno. Oh, ¿qué quieren que me pregunten? ¿Puedo mirar? Claro, le digo yo, Lucas. Hay que hacerle mantención al telescopio. Entonces dejan las bolsitas en el suelo, ahí yo me las robo. Y miran por el ocular, es muy bien la cara. Yo miro la cara. No, tiene anillos, me dicen. Tiene anillos. Primero se maravillan, pero después vienen las preguntas. Oiga, ¿y qué son los anillos? Oiga, ¿y qué son esos puntitos que hay alrededor? Oiga, yo soy Libra, ¿cómo afecta mi vida? Me preguntan de todo. Pero es interesante porque la ciencia hace eso. Nos maravilla y motiva las preguntas. Ahora, una cosa interesante de esto es que la ciencia como actividad la vinculamos a eso, ¿cierto? A estar en un laboratorio, con delantal, con guantes, mirando por un microscopio. Como que la ciencia ocurre ahí, ¿cierto? Jóvenes, segunda lección. La ciencia no ocurre en un laboratorio. La ciencia ocurre donde sea que alguien tenga una buena pregunta. De hecho, pueden tener el mejor laboratorio del mundo. Y si no tienen una buena pregunta, no van a hacer ciencia. Tienen que usar la cabeza. No para cargar una martillazo las cosas. Pero tienen que pensar. Y eso implica que hay otras disciplinas distintas a esta, donde también hay ciencia. Por ejemplo, los sociólogos estudian por qué se tensionan las sociedades, por qué protestan, cómo se organizan, cómo resuelven sus tensiones. Y en ese camino entienden mejor eso. Como lo entienden mejor, producen conocimiento. Si un panadero hace pan, los científicos producen conocimiento. En cualquier área. Y acá también, porque hay una mujer al aire libre, llena de tierra, con un martillo en la mano. Es una geóloga. Le está haciendo preguntas al planeta. Está tratando de entender cómo evolucionó, está mirando los sedimentos y en el camino aprende cosas nuevas, produce conocimiento. Entonces, la ciencia no es esa cosa que pasa en un laboratorio, es todo proceso que nos permite aprender más sobre el mundo. Y eso es fascinante. Y habitualmente cuando los científicos aprenden algo, publican un paper que nadie lee. Leen 20 personas, 5 lo entienden.
pero convertimos esas historias científicas en noticias. Y esto es bien interesante porque pasa algo bien entretenido. Yo puse aquí 4 al azar nomás, pero quiero que nos concentremos en esta. La NASA descubrió 219 nuevos exoplanetas y entre ellos 10 son similares a la Tierra. A ver, este niño que está acá de boina. ¿Usted sabe lo que es la NASA? Un poco. Cuéntenos, ¿qué es la NASA? En palabras sencillas. La Organización del Espacio de Estados Unidos. Muy bien, el niño José Massa. Ahora, hay una cosa interesante y quiero que la piensen antes de contestarme. La NASA, que es una organización, ¿descubre cosas? No, po. Me dice, no, po. ¿Quiénes descubren cosas? Los científicos y las científicas que trabajan en la NASA. La NASA es una invención. Nosotros decidimos que iba a haber una organización que se llamaba NASA. Pero la NASA no descubre nada. Es como cuando dicen en el colegio, Juanito Pérez ganó el campeonato de fútbol. No. Fue el equipo de fútbol, pero los jugadores, las jugadoras, ¿cierto? Bueno, ¿por qué? ¿Por qué me interesa esto a mí? Porque cuando hacemos esto, despersonalizamos a la ciencia. O sea, como que la ciencia es algo que pasa. Y no, la ciencia es una actividad humana. La hacemos nosotros. Eso es lo primero. Lo segundo que me parece interesante acá es que lo cuentan de una manera, el titular es corto y yo lo entiendo, pero a veces uno lee la noticia y tampoco queda claro, pero lo cuentan de una manera que parece que una astrónoma iba caminando por un pasillo de la NASA y de repente se cayó arriba de 219 nuevos exoplanetas. Dijo, uy, este se parece a la Tierra, se lo guardó. Y después lo intercambia como si fueran cartas Pokémon. Le cambia ese con anillo por este otro que tiene luna. Y no, es un trabajo complejo, arduo, difícil. Muchas de las personas que participaron de este estudio se fueron a mitad de camino. No pudieron. Era muy frustrante. Se convirtieron en panaderos o en comunicadores científicos. No nos cuentan la historia completa. Nos muestran solo la guinda de la torta. Así como el gran hallazgo. ¿Hay torta o no? No hay torta, se cancela la torta. Para entender a la ciencia, jóvenes, hay que ver la cocina. Sí, pues ese es el problema, da hambre. Voy a cambiar la foto. Hay que entender no solo esto, sino que también cómo se hizo. Hay que mostrar que está ahí todo el cocinero lleno de harina, porque miren el pajarón, se puso a batir harina seca. Hagan el experimento llegando a la casa, pongan 1 kilo de harina en la batidora, no le pongan nada más y comiencen a batir, a ver qué les va a pasar. Un chancletazo les va a llegar. Tenemos que mostrar cómo ocurre, porque este señor ya aprendió que no puede batir la harina sola, ¿cierto? Pero la ciencia es así. Aprendemos en el camino e incorporamos después esos saberes. Tenemos que mostrar cómo ocurre la ciencia, porque de lo contrario no la vamos a entender. Nos vamos a acostumbrar a que la ciencia sirve para algo. Nos vamos a acostumbrar solo a la torta. Tenemos que entender también el proceso. Ahora viene la segunda pregunta, esta más complicada. Vamos a subir al escenario. ¿Cómo son los científicos? Díganme todos, bien fuerte, el nombre del primer científico que se les venga a la cabeza. Albert Einstein. Este es un acto de magia que yo hago. Es bien divertido esto. Hay un estudio que se hace en Europa. Todos los años le preguntan a estudiantes de sexto, séptimo básico el nombre de un científico, cualquiera. Y todos los años gana Albert Einstein. En todos los países de Europa, excepto en Polonia. ¿Quién gana en Polonia? Marie Curie, muy bien. Y en segundo lugar, Copérnico. Recién en tercer lugar aparece Einstein. Ahora, ¿por qué yo encuentro este dato fascinante? Ese señor se murió en 1955. Lleva muerto un montón de tiempo. Y sigue siendo el científico más reconocido del mundo. ¿Por qué? Porque se ve como un científico. Es un hombre blanco, viejo, canoso, súper inteligente que decía cosas que nadie entendía.
un científico de tomo y lomo, tanto que lo copiaron. ¿Vieron Volver al Futuro? Los que no hayan visto Volver al Futuro, tarea para la casa, volver al futuro. Y el científico que aparece ahí, el doctor Emmett Brown, es una copia de Albert Einstein. Se convirtió en un estereotipo. Y ahora esperamos que los científicos sean así. Ahora, esos estereotipos como que cambian un poco, se modernizan, pero siguen siendo esencialmente lo mismo. Por ejemplo, ahora el estereotipo científico se parece a este. Sheldon Cooper, un físico teórico. Hombre blanco, joven, socialmente torpe, de gusto raro, un poco antipático. Pero sigue siendo más o menos lo mismo. Es lo que uno espera cuando piensa en un científico. Y ese es un problema. Los estereotipos son un problema. ¿Cómo lo sabemos? Porque hay un experimento que se llama DAST. Draw a Scientist Test. El experimento de dibujar a un científico. Para un colegio, un quinto básico, le dicen a los niños y a las niñas, dibujen a alguien que hace ciencia. No les dicen que dibujen a un científico, porque la palabra tiene género. Es el científico. Les dicen, dibujen a alguien que hace ciencia. Y niños y niñas dibujan esto. Hombres blancos, viejos, calvos, con delantal, diciendo cosas que nadie entiende y con tubos que tiran humo verde. Piensen en una niña de 8 años que siente interés por la ciencia y piensa en ella en el futuro y dice, oye, pero yo no quiero ser un viejo pelado, porque eso es lo que tiene en su cabeza. Hay que hacer un estudio porque se nos cae el pelo, man. Yo creo que cuando nos tiramos las mechas, cuando nos salen las cosas, puede ser eso. Pero, y con delantal, obvio, un delantal largo que llega hasta el suelo. Entonces, los estereotipos son tóxicos porque alejan a la gente de un área en la que no se sienten incluidos, porque si no se ven así, a lo mejor no deberían estar ahí. Y hay que acabar con eso. Porque además hay otras ideas vinculadas con esto. Por ejemplo, que para ser científico hay que ser súper inteligente. Y eso no es cierto. Yo conozco varios que están al otro lado de la curva, no voy a decir nombre. ¿Ser inteligente ayuda? Obvio, pues, si ser un panadero inteligente es mejor que ser un panadero tonto, no hay duda, ¿cierto? Pero no es lo más importante para ser científico. ¿Qué es lo más importante para ser científico o científica? ¿Cómo hay que ser? Perseverante sirve para otras cosas también. Curioso. Hay que ser curioso. Cuando yo era chico era súper curioso. Mi mamá decía que era copuchento. Andan por ahí. Mi abuelito un día me dijo, mijito, la curiosidad mató al gato. Oh, dije yo no me quería morir, pues. Y un día alguien escucha eso y le responde a mi abuelita, sí, pero el gato murió sabiendo. Oh, pero se murió, pero supo algo, pues. Aprendió y yo quería aprender. La curiosidad es fundamental. Somos animales curiosos, nos llaman la atención las cosas. Y cuando uno tiene 5 años, te llama la atención el mundo, pues. Yo cuando tenía 5 años estaba jugando con mi autito. ¿Juegan con autitos todavía los niños? Ya. Estaba jugando con mi autito en el jardín de mi casa. Y de repente, no sé por qué, levanto la cabeza, miro para el lado y descubro que mi madre tenía esa planta creciendo en la casa. ¿Alguien sabe cómo se llama? Manto de Eva, muy bien. Nombre científico, alocasia. Manto de Eva. Y yo tenía 5 años. Miro esta planta y miro el tallo y digo, oye, se parece al apio. Y a mí me gusta el apio. Y me la comí. ¿A quién busca uno en la casa cuando le pasa algo malo? A la mamá. Y yo entré buscando a mi mamá. Mamá, tengo un problema. No podía hablar porque tenía la lengua hinchada, estaba rojo y me salía espuma por la boca, porque esa planta es venenosa. Así que mi mamá me agarró un brazo y me llevó corriendo a la pastelería. ¿A dónde me llevó? ¿Cómo? Allá a la pastelería, al hospital, po.
¿Se imaginan? Voy a un Berlín para el niño que se muere. Al hospital, el médico le preguntó, ¿qué le pasó a mi mamá con el pedazo de planta? Se comió esto. Hay que hacerle un lavado de estómago. Te meten una manguera por la boca, menos mal, hasta que llega al estómago y ahí abren la llave de agua. Te llenan el estómago de agua y sale por la boca como una cascada al revés. Es asqueroso. Entonces yo volví después a mi casa, imagínense, mareado, todo mojado, todavía con la lengua media catambrada, así va la historia. Y mis amigos, que me vieron salir corriendo con espuma en la boca, me preguntaron, oye, ¿qué te pasó? Y yo con vergüenza les expliqué, porque le dije, ¿ven esa planta que está ahí? Sí, me dijeron, vayan a probarla. No hagan eso. Les dije, ¿se fijan que se parece al apio? Oh, cierto, me dijeron. No la prueben porque es pésima. Yo me intoxiqué. Y todos aprendieron que esa planta era venenosa. Bueno, 30 años después, ¿cuántos años tenía? 35, muy bien. 30 años después, estaba instalado como científico en mi laboratorio, dirigiendo tesis de doctorado, haciendo clases, estresado, pero bueno. Y me acordé de esta historia y me volví a comer la planta. No, mentira, ¿cómo se le ocurre? No, me di cuenta de que ese fue mi primer experimento científico. Tuvo de todo. Todo partió con una observación. Yo estaba ocupado con mi autito y de repente miré para el lado. Dije, oh, qué raro. Así parte un montón de descubrimientos científicos. Alguien dice, qué raro. Levanten la cabeza del mundo. Miren lo que hay alrededor. Háganse preguntas. Y yo dije, si esa planta se parece al apio, ¿será como el apio? En ciencia se pregunta, ¿cómo se llama? Hipótesis. Yo a los 5 años no sabía ni escribir hipótesis. Pero yo hice una hipótesis. Si la planta se parece al apio, debe ser como el apio. ¿Cómo contesté esa pregunta? Con un experimento. ¿Cuál fue mi experimento? Comerme la planta. Hubo un resultado, ¿cierto? Me intoxiqué. Hubo una conclusión. La planta no es comestible. Y yo después publiqué mis resultados en una revista de muy bajo impacto, porque le conté a mis amigos. Les dije, mire la planta, yo pensé, les conté todo. Y yo como científico decía, pero yo hago exactamente lo mismo. Me hago una pregunta, hago una hipótesis, diseño un experimento, llego a una conclusión, y después y lo publico. Y me ascienden de categoría. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Ese motorcito que mueve el conocimiento es la curiosidad que todos tenemos dentro de nuestra cabecita. Y eso es fantástico. Hay que observar el mundo y ser curioso. Pero hay un problema, hay una trampa. Y la trampa, curiosamente, está acá adentro, en el cerebro. Yo sé que todos nosotros amamos el cerebro. Es un órgano fantástico, pero se equivoca. No es perfecto. Y a veces nos impide avanzar. Por ejemplo, usted, lo voy a interrumpir, con la mano en el corazón. Ahí hay 2 círculos anaranjados, el de la izquierda y el de la derecha. ¿Cuál se ve más grande? El de la derecha se ve más grande, ¿cierto? Todos ven el de la derecha más grande, ¿cierto? Sí, un poquito más grande. Pero ojo, usted ya sabe, ¿cierto? Hay como una intuición, dice, son iguales, parece. ¿Podríamos confirmar si son iguales o no? Sí, los puedo medir. Y me puedo subir en una escalera, caerme, sacar la charla, no lo voy a hacer. Pero sí yo le voy a adelantar, le voy a decir, ambos círculos son iguales. ¿Me entendió? ¿Cuál es más grande? El de la derecha todavía. Oye, qué porfiado. ¿Cómo se llama ese tipo de imágenes? Ilusión óptica. Yo les digo trampas del cerebro. El cerebro se confunde porque, claro, acá por proximidad con un objeto contrastante cambia la apariencia. Este círculo anaranjado está rodeado de círculos grandes, entonces se ve más chico. En cambio, el círculo que está acá está rodeado de círculos chicos y por lo tanto se ve más grande. Es una ilusión óptica producida por la cercanía de un objeto contrastante. 2 lecciones. La primera, no pueden confiar en su cerebro. No pueden. Esa gente que me dice, no, si estoy seguro. Me río yo. No están seguros. Duden siempre. La segunda lección.
La próxima vez que se tomen una foto grupal, párense al lado del más feo. Porque así, por contraste con un objeto distinto, ustedes se van a ver más lindos, ¿ya? Si todo el mundo se empieza a parar al lado de ustedes, arránquense. Quiero otra prueba de esto. Atención, gente que está aquí, quiero que cuenten cuántos pases se da el equipo, perdón, acá, cuántos pases se da el equipo blanco. En este audio que suene el video. Lo escucho. How many passes does the team in El white blanco, make? cuenten. Ya. Hay que hacerlo. Es un evento científico. Vamos a hacerlo científicamente. ¿Quiénes vieron 11 pases? Por allá, por acá, perfecto. ¿Quiénes vieron 12 pases? Perfecto, aquí, allá. ¿Estáis anotando? Perfecto. ¿Quiénes vieron 13 pases? ¡Ah! Chuta. Ok, ¿quiénes vieron 14? Perfecto, acá tengo. ¿Y 15? Por ahí. ¿Cómo estamos? Por interno me dicen que estamos listos. Ya, ahí está el gráfico. Es el resultado del experimento. Este es el número de pases que dieron y este es el número de personas que vio ese número de pases. Esto se llama distribución normal y tenemos un claro ganador. ¿Cuántos pases fueron? ¡Bacán! Ahora quiero que levanten la mano. ¿Cuántos vieron un oso de 2 metros que salió bailando como Michael Jackson? Unos pocos. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Miren el punto verde. Hay gente que cree que los estoy engañando, que el primer y el segundo video son distintos. Hay gente que se enoja conmigo. Son incapaces de aceptar que no vieron un oso de 2 metros que salió bailando. No, yo lo había visto, me dicen. Imposible que no lo haya. Pero sí es fácil. ¿Por qué no lo vieron? Porque están contando los pases. El cerebro está concentrado en otra cosa y solo puede hacer una. Los pases. Si ven el oso, se pierden porque están 5, 6, 7 osos y después ya no pueden seguir. El cerebro humano es frágil. Por eso cuesta hacer ciencia. Este señor lo dijo muy bien, Carl Sagan. La ciencia es más que saber cosas. Es una forma de interrogar a la naturaleza con una fina comprensión de nuestra propensión a los errores. La ciencia es una forma de pensar. No es saberse la tabla periódica de memoria. No es recitar el código genético. Es usar la cabeza para entender el mundo. Eso es la ciencia. Y a esa gente que dice, esta cuestión de la ciencia, ¿para qué sirve? Como si todo tuviera que servir para algo. ¿Alguien sabe lo que es eso? Ese se llama detector Atlas y está en un experimento gigante que está enterrado en Francia, la frontera de Francia con Suiza, se llama Large Hadron Collider, o Gran Colisionador de Hadrones. Sirve para que los físicos jueguen con las partículas. Construir ese juguete costó 6.400 millones de dólares, sin contar la cuenta de la luz, que va a subir de nuevo en octubre, que están así en el CERN. Y es muy divertido porque cuando se inauguró ese experimento, fue un montón de periodistas en la inauguración, ¿no? Y de repente uno levanta la mano así acá, ¿sí? de Chile, acá. Oiga, le dice a los científicos, ¿y esta cuestión que costó 6.400 millones de dólares, para qué sirve? Y los físicos se tiraron por la ventana. Pero el director del proyecto dijo, chiquillos, no se preocupen, yo me encargo. Se fue al podio. No sé. Eso les dijo, no sé qué vamos a encontrar. Porque si yo supiera lo que voy a encontrar, no estoy haciendo ciencia. La ciencia, por definición, uno no sabe lo que va a encontrar. Uno tiene hipótesis. Uno puede anticipar más o menos, pero no lo sabemos a ciencia cierta. La pregunta tenía un fondo.
¿Cómo es posible explicar que gastamos esa turra de plata en construir algo que no sabe para lo que es? Ese era un poco el argumento. Ok. El físico le dijo, ¿sabe qué? El que yo no sepa no quiere decir que no sirva para nada. Déjeme recordarle que en este laboratorio nació Internet, porque los físicos son tan ñoños que querían conectar sus computadores para saber más rápido lo que estaban haciendo. Y por eso usted hoy día puede jugar con los chanchitos que salen volando. Nosotros inventamos Internet. Y por otro lado, cuando uno mira este tipo de gastos y dice, oh, la avanzada de plata que se gastaron. El año 2014, Brasil organizó un mundial de fútbol y se gastaron 14.000 millones de dólares. Y en la semifinal se comieron 7 goles. Hasta el día de hoy tienen pesadilla. Eran tantos goles que no cabían en el marcador y tuvieron que usar el scroll, porque no echaban todos los goles. Yo no estoy diciendo que no hagamos mundiales. Estoy diciendo que cuando uno mire cómo gastan plata los científicos para descubrir cómo funciona el mundo, lo comparen con otra cosa. Busque, por ejemplo, cuánto gasta una tabacalera en publicidad para conseguir que más gente se muera. Y se van a ir de espalda. Se van a ir de espalda. La ciencia es como explorar el mundo con una cajita de fósforo. Y lentamente vamos iluminando un aspecto de la realidad hasta que la entendemos mejor. No sabemos lo que vamos a encontrar, podemos tener hipótesis, pero ese fosforito que brilla tenuemente nos permite reconocer el mundo y entenderlo mejor. Eso es finalmente lo que hacemos. Estamos explorando, somos exploradores del mundo que avanzan lentamente con un fosforito. A veces alguien inventa una linterna y vamos más rápido, pero estamos descubriendo lo que hay. No lo sabemos por anticipado. Y la única forma de entender la ciencia es hacia allá. Uno la mire para adelante, pero la tienen que mirar hacia atrás. Lean sobre la historia de la ciencia, entiendan cómo se hicieron los grandes descubrimientos científicos y se van a sorprender. Hay historias fascinantes que nos enseñan cómo el ingenio humano logra finalmente avanzar y en el camino cambiar y mejorar nuestras vidas. Y esa es ciertamente también una de las misiones de la ciencia, pero sin una pregunta no van a llegar a ninguna parte. Jóvenes, no tengan miedo de preguntar. Si tienen una pregunta, háganla. Hay gente que no habla porque tiene miedo de quedar como tonto. No. Pregunten, esa pregunta puede ser la de alguien más y puede haber un diálogo maravilloso que nos va a permitir a todos avanzar un poco mejor en la comprensión de algún aspecto de la naturaleza. Muchísimas gracias. Fuerte aplauso para Gabriel León en el inicio de esta segunda jornada de Ciencias y Ficción. Gabriel León, no te pierdas, ven para acá. Para acá tenemos este reconocimiento, se lo lleve de recuerdo, amigo de la casa, pues. Uno de los que ha hecho posible Ciencias y Ficción 2018-2019, Gabriel. Comentario. Acá me imagino, ¿no? Es mi tercera vez en este escenario. Creo que es una... ¿Tu escenario? ¿Es tu Es mi escenario? escenario. De hecho, yo pagué por ese cuadrito que está ahí. No, no estar acá es un gran error. Y no me refiero a los estudiantes que no vinieron. Me refiero a otros actores relevantes de la región que por alguna razón no aparecieron. Este es un espacio único en Chile, no en la octava región. Y por lo tanto es un evento que merece ser reconocido, que merece, por cierto, más apoyo y que merece que ustedes también participen, hagan preguntas, lo disfruten y lo sientan también como propio. Así que felicitaciones a todos quienes están acá detrás de este gran evento. Gracias a ti, Gabriel, por estar con nosotros nuevamente en Ciencias y Ficción. Un gran aplauso para Gabriel León. Ojo, ¿va a estar firmando el libro después? Sí, voy a estar firmando el libro de afuera, así que nos vemos. Vale, gracias.